Usted es hijo de Camila Lo Guerrero, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, es que ella fue muy importante para nosotras las mujeres. Y mi papá era el que hacía los floreros, mientras que mi mamá era la que viajaba. Usted a los 11 años ya tenían un periódico que se llamaba El Tigre y sí los compraban. Incluso por ahí un tío abuelo que yo le vendí una suscripción. Y luego cada vez que lo veía decía, ¿qué pasó? Me quedé esperando el segundo número y nunca llegó, ¿no? Mi padre tenía un problema de alcoholismo que seguramente heredamos. Lo estuve durante un buen tiempo en Alcohólicos Anónimos y prácticamente todos los días está tomando, ¿no? Unas depresiones muy fuertes. Mi papá siempre había como un tapete y él siempre a alguna hora de la noche terminaba envuelto en ese tapete con una peluca y disfrazándose de cantante. Yo llegué a cosas, no quiero más, no quiero saber más del trago. Y después dije, bueno, sí, otro poquito. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Matías Maldonado, actor de teatro, cine y televisión, director y dramaturgo, estudió literatura en la Universidad Nacional y es maestro en artes escénicas de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Todas las noches interpreta a Toto en La venganza de Analía, un buenazo que en algún momento se equivocó de camino y acaba de estrenar Gorgonas, la obra que dirige para el Teatro del Embuste. Matías, bienvenido. Hola Marta, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en La Habitación Invisible. Bueno, ¿qué tan embustero es usted? ¿Qué tan teatrero es? Pues yo creo que sí, soy bastante teatrero y embustero. Ese fue un nombre de esos que uno se le ocurren en un momento y termina siendo un poco rehén de los nombres, ¿no? Sí. Cuando empezamos a trabajar en ese grupo, como en armar un grupo que no es demasiado reciente, tiene unos 10 años, con dos amigos, Hernán Caviativa y un gran maestro amigo que era Alberto Valdiri, actor que murió además poco después de crear la compañía, nos reunimos a decir, bueno, hay que buscarle un nombre al grupo. Y entonces siempre para la imaginación y la creatividad ayuda el whisky. Entonces compramos una botella de whisky y empezamos a especular con los nombres, teatro. Y había una cosa que queríamos hablar y era como de la mentira, el mentiroso profesional, ¿sí? Que finalmente el teatro pues es eso, es una farsa, es una puesta en escena, pero la idea también es decir verdades. Sí, sí. Como que hay un pacto, y eso a mí me parece genial del teatro, un pacto entre los actores y el público, que el público viene a oír mentiras, ¿no? Y a creérselas. Y a creérselas. Y tienen que ser de alguna manera verdaderas, o sea, tiene que haber mucha verdad en la mentira. Y como que creo que de ahí ese fue el nombre que escogimos. Lo que pasa es que después de una botella de whisky ya nadie entendía la letra con la que habíamos escrito y después tratando de recuperar eso, pues quedó ese nombre. Y de alguna manera se ha vuelto también como la exploración del grupo, como esa frontera entre la verdad y la mentira. Y eso que dices, como ¿qué hay de verdad en la mentira y qué hay de mentira en las verdades? Entonces, Teatro del Embuste tiene más o menos 10, 11 años. Sí. Tienen una sede propia ahora en La Macarena, en el centro. También es un barrio, es como un teatro de ciudad, por ejemplo, por supuesto, muy bogotano, pero también muy del barrio, muy de ese corazón que usted vivió ahí o ha vivido desde tan chiquito, desde niño. Sí, esa es la idea desde el principio. A ver, ese sitio era originalmente la oficina de mi papá. Mi papá era arquitecto. Sí. Y adoraba las torres del parque porque adoraba a Rogelio Salmona, que era el arquitecto que había diseñado las torres. Y fue su estudio de arquitectura muchos años. Luego murió y nosotros lo alquilamos con mi hermano y muchas veces cuando estaba vacío pues ensayábamos las obras o trabajábamos en ciertas cosas. Y desde hace como 5 años decidimos pues más bien usémoslo como un lugar, ya no alquilarlo, sino utilizarlo como una sala. Montamos la sala y llegó el COVID. Entonces tocó otra vez volver Pero a hicieron cerrar. cosas ahí muy interesantes cuando estaban en pandemia también. Sí, alcanzamos a hacer cositas. Además, como había eso del problema del encierro, y eso son unas grandes vitrinas, entonces hicimos algunas actividades que los actores estaban adentro y el público afuera, como eso que decían de reinventarse. Pero en todo caso, sí, desde ese momento que se fue volviendo una sala o que tiene la pretensión de ser una sala, pues sí queríamos que tuviera la vocación de teatro de barrio, que eso es
chévere, porque es una sala chiquita, ¿no? De 30, 40 personas, y el público en general, sea de Las Torres o de la Macarena, pues es un público muy especial, con alguna ya como predisposición positiva hacia el arte y el teatro. Sí, ese es ese sitio. Matías, el teatro o la actuación o el cine ha estado con usted y ha sido su compañero como desde la cuna. Una de sus fotos icónicas es usted muy chiquito, trepado en la cámara con la que su mamá rodó con su música Otra Parte, que estamos hablando por allá de 1984 más o menos. Sí. O sea, ¿cómo era esa niñez en los sets? Bueno, yo veo que me tiene investigadísimo hasta las fotos. Buenísimo. Sí, pues claro, uno asume que como que todo el mundo vive las cosas como uno las vivió y sin duda pues fue muy particular esa infancia. Yo estuve en los últimos tiempos ayudándole a mi mamá a escribir un libro sobre ella, ¿no? Y entonces me enteré de muchas cosas. Una de esas es que un mes después de que yo nací, ella estaba rodando un cortometraje. O sea, al mes dijo como, bueno, ya. Porque ella, pues sí, creo que era una gran madre y me quería mucho y todo, pero tenía una pasión gigantesca por el oficio y entonces nunca iba a permitir como que sus hijos se volvieran algo que le impidiera hacer su gran pasión, que era el cine. Obstáculo. Sí, entonces de alguna manera como que creo que gracias a ella y a su vida como que me dio una visión del amor infinito por ese oficio y como a no separar mucho realmente la vida del set y la vida de la casa. Además esa película que hablas, que es Con su música Otra Parte, esa foto famosa es hecha en la casa, o sea, eran películas también hechas un poco con las uñas, en donde no había plata para alquilar una locación, entonces pues era en el garaje de la casa y uno estaba arriba comiendo y bajaba y están filmando y bueno, miremos a ver qué están filmando, ¿no? Como que hacía parte un poco de la cotidianidad. No hay una frontera entre ese trabajo y ustedes dimensionaban, digo ustedes, hablo de Lucas también porque eran muy contemporáneos, dimensionaban, estamos hablando de Camila Lobo Guerrero, que fue la primera mujer directora de cine que tuvo este país. Después pues vendrían más, no muchas como quisiéramos, pero digamos ella abrió ese camino y ver a la mamá en un mundo que era mayoritariamente masculino, dirigir, mandar, decidir las cosas, ¿dimensionaban como lo histórico que era ese momento o para nada? No. La verdad es que no, porque eso como que hacía parte de lo que uno veía, no era algo excepcional. Es como con el tiempo que lo va entendiendo y digamos, bueno, hace muy poco, apenas 2 meses largos que ella se murió y de alguna manera siempre la muerte le da como una visión retrospectiva de las cosas, también por lo que a veces le dice a uno la gente y como de ir entendiendo lo excepcional que fue y lo importante para mucha gente y para muchas mujeres. El otro día que iba caminando por la calle, fue muy chistoso porque se me acercó una señora que me dijo, usted es hijo de Camila Lobo Guerrero, ¿no? Pero una señora que yo no conocía. Le dije, sí. Ay, es que ella fue muy importante para nosotras las mujeres. Bueno, y me hizo una gran como elogio, dijo, muy importante. No como esas viejas políticas ahora que están en el gobierno. Y entonces se despachó fue en el sentido contrario. Pero como porque para mí la mamá de uno es de uno y ya, ¿sí? Como que cuesta trabajo entender o cuesta tiempo entender que es una persona que es importante para otros, no solo para mí, ¿sí? Sí. Que no era solo mi mamá, sino pues la mamá de alguna manera de mucha otra gente, ¿no? Y en esa infancia, claro, era una mamá que, como usted dice, era una buena mamá, los quería, pero hacía su vida y su vida implicaba también muchos viajes, estar por fuera. Y ahí viene a jugar también un papel muy importante su papá, que Rafael Maldonado, un gran arquitecto que también hizo unos pinitos como actor, pero que realmente fue el que se ocupó de ustedes en esa primera infancia, mientras ella pues trabajaba y rodaba y viajaba y todo esto, y él era como
como el que estaba en el lugar, en ese momento en el que una cosa es decir eso ahora, pero hace un tiempo esos roles funcionaban distinto. ¿Lo sentían ustedes? ¿Les hacía falta la mamá? Pues es como que uno lo asume como que es así, es natural. Es como después al hablarlo con otros amigos de ver, ve, pero es distinto con la otra gente. Porque sí era muy al revés. Y mi papá era el que hacía los floreros y el que, digamos, esas labores que se le asignan tradicionalmente a la mujer, él los hacía más por gusto. Mientras que mi mamá era la que viajaba, como decías, la de las entrevistas, era la, entre comillas, famosa. Y pues no sé, eso como que de entrada me parece que era una cosa maravillosa, como de alejarse de las categorías y de los roles tradicionales de que el hombre debe hacer esto, la mujer debe hacer esto. Además, en un edificio, en un barrio donde mis vecinos eran los mejores amigos de mis papás, era una pareja gay, es decir, donde como que las estructuras convencionales de la familia tradicional y del hombre hace esto, la mujer hace esto, un poco no existían en mi casa, eran distintas, ¿sí? Eran distintas y eso pues creo que es como lo que yo más le agradezco a esa niñez, y es que como que sí, uno miraba el mundo de otra manera. Era una niñez, de cierta manera, también un poco hippie, de grandes fiestas que eran muy famosas en la casa Maldonado Lobo Guerrero, fiestas de varias horas, de varios días, que terminaban en cosas muy locas, en gente disfrazada, en gente en pelota, y ustedes pues viviendo un poco esa rumba también, ¿no? Sí. Sí, sin duda, había grandes fiestas y como un gusto muy grande por disfrazarse y por como la fiesta un poco espectacular, digamos, no eran fiestas, bueno, yo era chiquito, tampoco sé en qué terminarían, ¿no? Pero creo que no era ni de la pelea, ni del borracho maluco, que seguramente en algún momento llegara, momentos de, ni creo yo que de mucha droga o esas cosas, que las debía ver también, porque era un mundo como muy libre en ese sentido, pero era sobre todo como de divertirse y hacer un poco shows. Entonces, muy teatral también. Muy teatral. Mi papá siempre había como un tapete y él siempre a alguna hora de la noche terminaba envuelto en ese tapete con una peluca, haciendo como de, y disfrazándose de cantantes, y sí, muy teatral. Camila era un poco más parca Sí. con eso de los disfraces. Sí, porque es que ella, gracias. Ella era, pues, muy, de todos modos tenía su cosa como bogotana, recatada, y un poco más tímida, ¿no? Sí, era menos teatrera, mucho menos. Luego viene esa adolescencia también en el barrio de amigos de los hijos de los amigos de los papás, y tenían este grupo, digamos, muy fuerte también. Incluso usted a los 11 años ya tenían un periódico que creo que se llamaba El Tigre, que iban vendiendo por ahí a 500 pesos por las calles empinadas de la Macarena, en las casas, en las galerías de arte. O sea, era chévere, era una adolescencia Era un distinta. combo genial, porque digamos que había la particularidad de que estaban mis papás y sus mejores amigos, y los hijos de mis papás y de los mejores amigos a su vez éramos grandes amigos, ¿no? Entonces como que había una cosa de que no eran unos amigos que no tenían nada que ver con ese mundo, sino que pues mi mejor amigo era Julián Salamea, que era hijo del artista Gustavo Salamea, Pacho Hildebrand, que era hijo de Martín Hildebrand, como gentes que finalmente fueron también muy importantes dentro del arte y de la cultura, y que compartíamos como todas las mismas inquietudes. Entonces sí, efectivamente tuvimos un periódico, el Tigre, luego El Castor, luego otro que me da pena decir el nombre aquí en este lugar, pero No, dígalo, se puede decir que se llamaba El Contratiempo. Ok. ¿Qué noticias salían en El Tigre? ¿De qué hablaban ustedes a los 11 años, 12, 13? No, pues eso era muy chistoso porque uno como que jugaba a ser grande, ¿no? Entonces incluso queríamos poner, hay veces, clasificados. Entonces nos robábamos clasificados que uno veía en el periódico, ¿sí? Pero que nadie nos había pagado por poner esos clasificados. Y tratar de hacer noticias, ¿no?
había en ese periódico una particularidad y es que los Zalamea, Julián Zalamea era hijo de Gustavo, que trabajaba como diagramador en el diario La Prensa. Que quedaba también quedaba ahí. justo al lado. Y que éramos las mascotas ahí, entonces de alguna manera nos daban acceso al archivo de fotos y a la fotocopiadora, porque todos los periódicos eran de fotocopia. Y entonces queríamos sacar algunos números que fueron de actualidad. Cuando mataron a Gacha, me acuerdo, sacamos un número especial que era Muere Gacha. Y estuvimos toda la noche escribiendo la cosa con Julián y además otras noticias. Ya teníamos todo listo a las 5 de la mañana, pero todavía no han abierto la fotocopiadora. Entonces, porque nosotros queríamos llegar a las casas antes del tiempo y del espectador y de los diarios y de la prensa y de todo. Bueno, pero cerradas las fotocopiadoras, entonces nos tocó sentarnos frente a la papelería, esperar que abrieran la fotocopiadora para ahí sí fotocopiar y poder venderlo. Perdóneme, ¿y si los compraban? O sea, ¿alguien compraba el tigre? Yo creo que como por ternura, ¿no? Los papás. Sí. Incluso por ahí hay un tío abuelo que yo le vendí una suscripción a 1 año. Y entonces dijo, bueno, pues sí. Y luego cada vez que lo veía decía, ¿qué pasó? Me quedé esperando el segundo número y nunca llegó, ¿no? Bueno, esta fue la parte inocente, digamos, de esa adolescencia, pero pues también luego llega la parte de una adolescencia y una juventud de mucha rumba, de mucho trago, y todo esto termina en una situación muy dolorosa, por ejemplo, con Lucas, su hermano, que conocimos hace algunos años, hizo un documental que a mí me parece una de las cosas más dolorosas y hermosas que se ha hecho en este país. Él, que también es director y también trabaja que también es documentalista y demás, hace un documental sobre él mismo que creo que se llama Yo Lucas. Yo Lucas, sí. Y reconstruye todo su alcoholismo a través de testimonios de amigos, pero sobre todo de las mujeres que lo armaron, que lo sostuvieron y que le van contando cosas que él ni se acuerda, porque cuando las vivió pues está absolutamente llevado. Y es como un testimonio de autodestrucción también, ¿no? Porque no hay ningún interés de salir de ahí. De salir de ahí. ¿Qué tan doloroso fue para ustedes, para la familia, para Camila, para usted como hermano, toda la adicción de Lucas íntimamente en la familia, pero también cuando se hace público? Sí, yo creo que, por ejemplo, mi madre sufrió bastante con esa película. Y decía, pero es que uno hace cine para hablar bien de uno. ¿Cómo se le ocurre hacer una película para hablar mal, no? Pero sí, él tenía esa visión también un poco terapéutica del arte y como de sacar sus demonios y contar sus fondos, como para de alguna manera resolverlos o tratar de, no sé si superarlos, porque finalmente tampoco es como dejarle el alcohol y entonces estoy hablando de una cosa pasada, ¿no? Yo creo que todo ese combo, no solo pues mi familia, porque finalmente uno ve en mi familia, pues mi hermano hoy por hoy está casado y en España tiene una hija y como que todo ese mundo oscuro de alguna manera quedó atrás, ¿no? Pero sí hubo muchísima gente que se quedó en el camino. Muchísimos amigos de mis padres, amigos míos también, pero de mis padres, pues, de mi madre, su gran como amigo y actor, Diego Álvarez, que acabó muriendo así, o María Eugenia Dávila, la actriz de María Cano. Sí, hubo mucha gente que se quedó en el camino porque la rumba es una cosa muy liberadora y fascinante, y uno que se extrovierte y como que se siente el rey del mundo, pero facilito queda ahí también, ¿no? Matías, usted también ha estado ahí, y usted también ha rumbeado y rumba fuerte. ¿En algún momento ha sentido, primero eso, qué significa la rumba? Y luego, si en algún momento ha tocado fondo, de decir, pues pucha, si sigo así, pues tengo un montón de espejos. Sí, creo que siempre es una relación muy de amor-odio con el alcohol, ¿no? Es decir, en mi familia, mi padre, que era un tipo fascinante y que lo adoraba la gente, pero que al tiempo tenía un problema de alcoholismo que seguramente heredamos mi hermano y yo, ¿no?
Y, y como que uno veía ahí lo luminoso y lo oscuro que hay. Y sí, claro, durante un tiempo, por ejemplo, como que yo llegué a cosas, no quiero más, no quiero saber más del trago. Y paré durante varios años. Y después dije, bueno, sí, otro poquito. Quiero un poquito. Un poquito. Porque es que el problema yo creo, con el alcohol, con los excesos y con los estados alterados es cuando saber parar, ¿no? Cuando es algo que uno pueda controlar y cuando lo controla a uno de alguna manera o le quita algo de, sí, como de albedrío y de control en la vida. Yo me imagino que a Camila eso, digamos, de tener al esposo y a los dos hijos en situaciones de trago podía ser un poco complicado. Y en el documental de Lucas se nota, pero también se nota un respeto porque ella acepta salir, o por lo menos ahí la vemos, algo incómoda, pero lo hace. ¿Había de todas maneras un respeto o siempre fue algo muy doloroso para ella? Pues yo creo que había algo doloroso tanto en la película como en general en la vida, pero si uno ve como que de alguna manera las personas con las que se rodeó, pues en muchos casos también era gente que podía tener problemas de alcohol, ¿no? Yo me acuerdo incluso alguna vez hablando de los actores, y decía, pero es que un actor que no sea... No digamos que no sea alcohólico, no es necesario que todo actor sea alcohólico, faltaba más, pero en conflicto, sí, con problemas, con un mundo turbulento por dentro, en general le parece un actor pues, que puede hacer su trabajo bien, pero que no es tan interesante. Digamos, había una fascinación en ella, creo yo, también de ese interior conflictivo, que es el del borracho, finalmente, ¿no? Sí, es un poco el cliché este del actor, o más allá del actor, del artista, que puede ser un pintor, un poeta, un escritor, un actor, lo que sea, que tiene que estar conflictuado con la vida, medio peleado, para poder crear, pero Sí. está un poco revaluado también. O sea, hay una película maravillosa que se llama El Poeta, que está en este momento en cartelera y habla un poco como de eso, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que también un poco el cliché del poeta maldito puede que haya hecho un poco de daño, como de que es necesario estar en conflicto con la vida, con el mundo, consigo mismo para hacer arte, ¿no? Creo que no es el caso, o sea, no es una cosa obligatoria, pero sí yo creo que, pues que sí hay un germen de conflicto interior que está buscando expresarse y que lo lleva a uno, mejor dicho, como que el arte, a mi juicio, en mi caso, sale de una necesidad, ¿sí? Como que hay un dolor adentro, hay un dolor que uno quiere o una incomprensión de las cosas, o sí, hay algo que lo lleva a expresarse de distintas maneras. La más fácil a veces es el exceso y ¿no? Pero en su caso, ¿qué es? Matías, ¿qué es lo que le duele? No sé, es difícil, pero quizás, pues, y digamos que ahora mismo la respuesta es un poco más evidente en la medida en que hay una muerte cercana, pero yo creo que finalmente el dolor nace también como de la constatación del paso del tiempo, ¿no? De las cosas que eran y dejan de ser, de las oportunidades que ya no fueron, de volverse viejo, de las relaciones que se desgastan, de las personas que estaban y ya no están, ¿no? Finalmente hay un dolor que es tal vez perder la infancia, perder la pérdida del paraíso, pues. No me respondió. ¿Cuáles han sido esos momentos? Esta sí, pero la anterior no. Esos momentos más oscuros, esos momentos de tocar ese fondo que uno dice, pucha, esto es el infierno. Sí, tal vez ha habido como distintos
momentos a lo largo de la vida que uno siente, estoy ya como muy pegado al alcohol, ¿no? Tal vez el momento en que yo decidí como dar una pausa así definitiva y de ir y de pedir ayuda, y los 12 pasos, y yo estuve durante un buen tiempo en Alcohólicos Anónimos y creo que fue una gran experiencia también, como poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y eso, el momento en que voy, pues digamos, no era un fondo, cuando yo lo veo, no era un fondo que estuviera como en lo que podía ser el lugar común del fondo, toqué fondo, estoy en la calle, perdí el trabajo. No, todo estaba relativamente bien. Solo que eran épocas en donde yo prácticamente todos los días estaba tomando, ¿no? O no todos los días, pero por lo menos 3 emborrachadas a la semana. Entonces, y eso, pues sin duda deprime. Había depresiones también. Sí, unas depresiones muy fuertes. Y finalmente como la decisión de ir ya no más, no quiero más, pues eso es un guayabo de esos donde todo es imposible y todo es como infernal y la vida no va para ningún lado. Y ya es como más momentos de sufrimiento que de alegría los que me estaban dando el trago. Su papá se muere ya hace unos años y como dijimos ahora era pues el pilar de esta casa, un tipo absolutamente enamorado de su mamá, muriéndose le dijo incluso que se volvería a casar con ella por 3ª vez porque ellos se casaron 2 veces. ¿Esa pérdida cómo la enfrentó? ¿Hubo depresiones ahí también? Sí, pero de alguna manera, ya que estamos un poco en el tema del alcohol y de la evasión, pues sí, los primeros tiempos fue como, o sea, es terrible, pero fue un duelo, yo tenía 22 años, superado un poco en, bueno, pero vamos a seguir ahí y a no pensar mucho, ¿no? También tomando o como evadiendo, y después de un tiempo pues, como que se da uno cuenta que el guayabo se va volviendo cada vez más grande, ¿no? Un duelo que tal vez no se tramitó como sí, se diluyó en trago. Sí, y que acaba siendo tramitado de otra manera, ¿no? Quizás más extendido en el tiempo. Sí, porque yo nunca sé bien cómo, pues ni idea, ¿no? Cómo es que debe hacerse, pero ahorita en estos tiempos también tristes con la muerte de mi madre, hubo un tipo que me dijo una cosa que ni siquiera yo lo conocía a él. Lo encontré saliendo de una sesión ahí de un taller de masajes Thai, una cosa que nada que ver. Y entonces me dijo, es que yo creo que una cosa importante es que incluso para sufrir hay que ser organizado. Hay que organizarse en el sufrimiento, porque eso de andar uno a la loca, estar sufriendo 24 horas al día y llorando. No, organícese. ¿Sí? Llore de 8 a 9. Y sí, que es un poco eso, porque el pasar esos dolores en el trago y en la evasión lo que hacen es de eso, como despelotar mucho la cosa. ¿Y cómo está llevando este duelo? Camila se murió el 21 de junio a los 83 años, cuando tenía todavía un montón de ganas por rodar varias películas que tenía ahí en el cajón. Ustedes trabajaron juntos, ella lo dirigió, usted Nochebuena, que es un guión que usted escribió, que ganaron premio juntos. ¿Cómo está llevando esa muerte de ella? Porque la de su papá la diluyó en trago. Sí, y en este caso, pues sí, no quise que fuera así, ¿no? Cuando de golpe a uno se le pega cierta aguja como de no, y vamos a parar. Yo creo que ha sido un poco en estos tiempos como de entender a domesticar el dolor. Es un dolor tan grande. Claro que yo quise enormemente a mi papá, pero pues hay algo de la mamá y es que cuando se muere la mamá es que le arrancan a uno un pedazo del cuerpo, ¿no?
sí, es como que si me hubieran arrancado un órgano. Y yo me acuerdo los primeros días, una angustia terrible de yo no voy a ser capaz de seguir. Porque además era mi compañera de planes y mi compañera pues de muchas cosas de trabajo, aunque yo tenía mi trabajo actuando en televisión o con mi compañía de teatro, también teníamos proyectos en conjunto, entonces era como, se acabó el mundo, se acabó, no hay futuro, fue la primera sensación, no hay futuro, todo se acabó, todo se acabó. Y pues también en eso de organizar el dolor y de seguir mirando para adelante, entender, pues no, sí hay futuro, y ese dolor tan grande no desaparece, pero tal vez sí como que uno lo domestica, lo controla, ¿no? ¿Usted de alguna manera estaba preparado para esa muerte? Porque uno veía a Camila pues muy llena de vida. ¿Venía enferma, ustedes lo sabían o fue una cosa que no esperaban? Sí, no, para nada. Ella estaba pues muy entera, muy bien, muy saludable, tenía 83 años y eso pues evidentemente hay un desgaste físico que hacía que pues era inevitable que ocurriera y que uno supiera que en algún momento iba a pasar. Lo que pasa es que pues sí, ella estaba, el plan de ella si no se hubiera muerto, como 3 semanas después pensaba viajar al Chocó, a filmar una película que quería hacer en el Chocó, y estaba escribiendo otra cosa. O sea, no tenía el comportamiento de alguien que esté cerca a la muerte, ni tenía una enfermedad pues como que hiciera inminente la muerte. Estar preparado en la medida en que siempre, desde chiquito, si había algo a lo que yo le tenía mucho miedo era la muerte de mi mamá. Me acuerdo de chiquito, a mí siempre me ha gustado la música clásica, desde chiquito. Y para dormir yo ponía, pero entonces era o Mozart o Beethoven, ¿sí? Y a mí me gustaba mucho más Mozart porque como que me daba tranquilidad. En cambio, cuando ponía Beethoven, siempre el primer pensamiento que se me venía a la mente es, se va a morir mi mamá. Pero cuando yo era chiquitico, ¿sí? Claro, como Beethoven tiene esa cosa como tan oscura y ta. Entonces, había eso que uno siente, sí, en algún momento va a pasar, pero bueno, más tardecito. ¿No? Pensemos en eso en 20 años, sí, 30 años. Sí, Matías, sí. Ella siempre fue una mujer muy franca y creo que entre más grande y más adulta se hacía más franca, era incluso con sus hijos. ¿Cómo era esa relación de ella con su trabajo, por ejemplo? ¿Era directa, lo criticaba, le decía cosas? Sí, yo creo que con el tiempo se fue suavizando un poquito, porque era bastante directa, fuerte, franca. Yo me acuerdo muchas veces, una vez en una novela que yo hice que era, pues sí, cómica, era una novela X. Y entonces, después del estreno la llamé, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Y me dijo, sí, como chistorete, ¿no? Como chistorete. Era muy franca y ya de las cosas que yo dirigía o tal, pues sí era muy sincera, pero siento que había como ido evolucionando hacia la manera en que se dicen las cosas, ¿sí? Sin perder la sinceridad, pero... El tonito. El tonito, Sí. exacto, el tonito. Matías, en este momento usted está en 2 cosas, lo vemos en Analía, que ya está, creo, en recta final, no sé, Sí. y también con la obra del embuste. Hablemos de Toto primero. Este personaje que viene desde Analía 1, que uno pensaba que era malísimo y luego entonces fue buenísimo y luego entonces uno dice, este man, así, ¿qué? Avíspese, porque es como el primer malo que yo veo que es como una buena persona. ¿Qué pasa con Toto? Sí, ese es un personaje que ha sido muy rico de hacer y que además como la posibilidad de hacer una temporada y luego de volver a hacer, entonces como de revisitarlo, porque a mí me pasa que en mi trabajo de actuación, aunque he hecho muchas cosas, pero muchas veces dicen, ay, es que Matías él es chistoso, ¿sí? Él es tierno y chistoso.
Y pues bueno, chévere, pero uno quiere hacer otras cosas. Entonces, hacer Toto tenía eso de bacano y era como hacer de un malo. Pero obviamente no es que sea el más malo, ¿no? Resultó bien tierno. Sí, es un malo tiernote. Sí. Sí, era como un bandido, pero de buen corazón, ¿no? Sí. Uno de los libretistas en la primera temporada decía es que para mí Toto es como una cucaracha adorable, ¿sí? Porque yo en un momento pensé que se iba a morir. Cuando uno va grabando eso y no sabe cuál es el destino de uno. Yo creí que ayer se iba a morir. Sí. No se murió. No, sí. Cada rato hay cosas que uno dice, ay carajo, me va a morir. Entonces llamé, le escribí al libretista y le dije, ¿usted me va a matar o qué piensa hacer? Para ver si yo busco trabajo en otro lado. Y me dijo, no se preocupe porque Toto es una cucaracha adorable. Eso nadie lo puede matar al final de cuentas. Entonces es chévere, porque yo siento que obviamente y sobre todo aquí en este país, que hay unos malos re malos, pero como que esa visión del malo que no tiene ningún rasgo de bondad o de ternura o de debilidad, pues no es tan interesante, ¿no? Entonces me parece que es chévere pues que los seres humanos somos la suma de nuestras contradicciones. Quizás es un poco más contradictorio que... Y lo otro es Gorgonas, que es la historia de dos jóvenes que están recluidos en una isla, en la isla prisión de Gorgona, y es la amistad en medio de este momento tan adverso. Es una obra en la que usted no actúa, la dirige. ¿Cómo es? E invitemos a la gente que vaya al barrio. Sí, pues Gorgonas es una obra que yo llevaba un tiempo con ganas de hacer desde hace unos años. Yo hice un montaje, una obra que escribí también, que se llamaba Las aventuras de Pinocho ante una comisión de la verdad, que era una obra pues muy política y de la comisión de la verdad. De las primeras obras del embuste. Sí, como en la mitad por ahí, pero sí, ya hace tiempo. Y ahí conocí a dos superactores, que son Alexis Sánchez y Dan Harry Colorado, dos actores afro jóvenes, el uno de la Academia Superior de Artes de Bogotá aquí en Bogotá y el otro de la Universidad del Valle. Y quedé fascinado con ellos como por el talento pero además las historias de vida y la belleza exterior e interior y de todo tipo y como las ganas de trabajar con ellos. Entonces de ahí fue que como que empezó a surgir Gorgonas, que es una historia sobre ellos dos, sobre dos personajes interpretados por ellos dos, por estos dos actores, de la amistad que hay entre ellos, que la amistad yo siento que es un tema como fascinante, la frontera también entre la amistad y el amor, y el deseo y la repulsión y la envidia. Creo que es una obra también sobre el deseo entre dos hombres. Y en la situación de una cárcel, claro, una cárcel que ya no existe hoy por hoy, ¿no? Fue pues ambientado en Gorgonas como un espacio de un tiempo un poco indeterminado, sí. Porque además pues el hecho de la Gorgona nos lleva pues también como a la mitología y a la Medusa y a la imposibilidad de verse, ¿no? La gran maldición de Medusa, que es no poder ver y ser vista, porque inmediatamente si ve a alguien y cruzan miradas, esa otra persona queda de piedra. Y eso me pareció una metáfora muy, muy bonita, pero terrible, de lo que nos pasa, de la imposibilidad de vernos. Y bueno, y ahí salió esta obra, que es una obra creo que muy divertida hasta que deja de ser divertido, como todo, ¿no? Como la vida. Como la vida. Bueno. Y luego también vuelve a ser divertido, tampoco. Y se está presentando desde hace una semana y en el Teatro del Embuste, en las Torres del Parque. Quiero invitarlos a todos y todas a que vayan a ver Gorgonas los viernes, sábados y domingos en las Torres del Parque, en el Teatro del Embuste. Bueno, Matías, pues muchísimas gracias. Que tenga un feliz final con Toto y, como dicen ustedes, pues mucha mierda con Gorgonas y que haya muchos aplausos y mucha gente. Muchas gracias por estar aquí y por esta conversación tan bonita. No, muchas gracias. No pensé que iba a decir yo tantas cosas sobre mi vida, sí, pero me encanta. Gracias. Y gracias a ustedes por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Gracias.
La habitación invisible.